Seguro que conoces la historia de Jesús en la cruz, los clavos, la corona de espinas y el doloroso sacrificio que marcó ese momento. Sin embargo, ¿alguna vez te has cuestionado si hubo un suceso que permanece oculto en la mayoría de las versiones bíblicas? Existe un relato misterioso y lleno de simbolismo, guardado celosamente por la Iglesia Ortodoxa etíope, que nos habla de un episodio en el que dos de los arcángeles más poderosos, Miguel y Uriel, se ven envueltos en una acción asombrosa relacionada con la sangre de Cristo. Este acontecimiento, tan enigmático como impactante, desafía las interpretaciones convencionales y nos invita a adentrarnos en una narrativa repleta de simbolismo, conexiones místicas y profundas reflexiones sobre la fe. Si quieres descubrir más secretos ocultos y adentrarte en misterios que transformarán tu visión de la historia sagrada, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para ser el primero en conocer cada revelación que tenemos preparada para ti. Imagina la escena en Calvario, en el sombrío lugar conocido como Gólgota, donde la atmósfera se carga de una tensión casi palpable y el dolor se percibe en cada rincón. Mientras soldados romanos custodiaban celosamente el entorno, tres cruces se alzaban contra un cielo que se tornaba cada vez más oscuro, marcando el escenario del sacrificio. En la cruz central, el cuerpo de Jesús, marcado por horas de incesante sufrimiento, se convertía en el epicentro de una escena de dolor y asombro. Alrededor, madres aferraban a sus hijos en un gesto desesperado, y los seguidores, entre lágrimas y silencios, trataban de asimilar el significado de aquellos instantes tan intensos. Este episodio, que va mucho más allá de lo que se suele relatar en los textos tradicionales, abre la puerta a una reinterpretación que mezcla lo espiritual y lo simbólico, invitándonos a explorar conexiones místicas y a cuestionar los límites de lo conocido en la historia del sacrificio de Jesús. Con una risa cruel, los curiosos se murmuraban entre sí, señalando al hombre que se proclamaba rey. Mientras tanto, los soldados romanos avanzaban con rostros inexpresivos, cumpliendo una rutina sombría que se repetía en cada ejecución. La crucifixión, ideada para infligir un sufrimiento extremo, había sido perfeccionada por los romanos como una herramienta de castigo público, reservada para aquellos que amenazaban su autoridad. Entre sus métodos habituales, se encontraba la práctica de quebrar las piernas de los condenados, una técnica macabra que tenía un propósito muy claro. Las víctimas, al no poder apoyarse, quedaban expuestas a una asfixia inminente. Cuando el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de tonalidades sombrías, los soldados se prepararon para llevar a cabo este procedimiento tan atroz. Sin embargo, al acercarse a Jesús, la atmósfera dio un giro inesperado. Frente a la figura inmóvil de aquel hombre, enmarcado por un cielo que se oscurecía, se instauró un silencio inquietante entre los soldados. En ese preciso instante, comprendieron que él ya no tenía vida. Según relata el Evangelio de Juan, al constatar su fallecimiento, en vez de proceder a quebrantarle las piernas, uno de los soldados optó por perforar su costado con una lanza, lo que provocó la repentina salida de sangre y agua. Este episodio, cargado de simbolismo y misterio, no solo marcó un cambio en el curso de los acontecimientos, sino que también abrió la puerta a profundas interpretaciones sobre el significado del sacrificio y la redención. La imagen de la sangre y el agua fluyendo simboliza, para muchos, la fusión de lo divino y lo humano, y sigue siendo motivo de reflexión en diversas tradiciones espirituales. Además, este singular acontecimiento resalta el contraste entre la frialdad rutinaria de la ejecución romana y la trascendencia del acto que, más allá del dolor, encierra un mensaje de amor y esperanza para la humanidad. El cumplimiento de antiguas profecías, escritas siglos atrás, se manifestó de forma asombrosa en ese momento. Las escrituras, que decían que ninguno de sus huesos se quebraría, encontraron eco en la escena, recordándonos lo que se encuentra en el Salmo 34 horas y 20 minutos. Asimismo, la herida causada por la lanza evocó la profecía en Zacarías 12:10, en la que se anuncia que se mirará con asombro a aquel a quien traspasaron. Dos profecías convergieron en ese instante imprevisto en el Calvario, llenando el ambiente de un significado que trasciende lo terrenal. La mezcla de sangre y agua que brotó del costado de Jesús no solo tiene un profundo valor simbólico, sino que también posee relevancia desde la perspectiva médica moderna. Expertos en medicina han señalado que este fenómeno corresponde a una ruptura cardíaca, donde la sangre se entremezcla con el líquido pericárdico, confirmando de forma inequívoca que Jesús había dejado de vivir, lo cual desmanteló cualquier argumento que afirmara lo contrario. Esta confluencia de hechos subraya,
en términos tanto espirituales como científicos, la magnitud del acontecimiento. Los evangelistas registraron estos pormenores con gran meticulosidad. Detallaron cómo José de Arimatea se encargó de recoger el cuerpo, de prepararlo con finas especias y envolverlo en lino, y de colocarlo en una tumba recién excavada en la roca. Para la mayoría de los creyentes, la historia de la crucifixión se resume en la oscuridad, el dolor y el reposo del cuerpo. Sin embargo, cuando la lanza penetró en el costado de Jesús, algo trascendental se desató, superando lo que el ojo humano podía captar. Más allá de los testimonios terrenales, esta singular experiencia abrió la puerta a interpretaciones místicas y esotéricas, siendo custodiada con celo por la Iglesia Ortodoxa Etíope. Esta comunidad resguarda relatos que invitan a una reflexión profunda sobre el misterio del sacrificio, desafiando las narrativas convencionales y enriqueciendo el legado espiritual de la crucifixión. La convergencia de elementos proféticos, la evidencia médica y el relato meticuloso de los evangelistas ofrecen una perspectiva amplia que sigue inspirando el análisis y la fe de millones de personas en todo el mundo. Existe una tradición ancestral que alude a la participación de seres invisibles en los momentos culminantes de la crucifixión, narración que se ha mantenido viva en la Iglesia Ortodoxa Etíope. Según este relato, el arcángel Uriel, junto a otros mensajeros celestiales, tuvo un rol determinante en el día en que la lanza del soldado penetró el costado de Jesús. Estos ángeles no estaban allí simplemente para observar, llegaron con una misión divina muy precisa, actuando como agentes activos que cumplían con deberes sagrados en medio de una tragedia terrenal. Su presencia confería a aquel instante una dimensión mística, en la que lo divino se entrelazaba con el sufrimiento humano para revelar un significado mayor. ¿Por qué se congregarían los ángeles a los pies de la cruz? ¿Qué tarea tan crucial justificaba que seres celestiales se involucraran en uno de los episodios más oscuros de la historia? Este enigma se profundiza al notar que este relato se conserva primordialmente en la tradición etíope, mientras que otras corrientes cristianas omiten esta narrativa. Para entender este capítulo oculto de la crucifixión, es fundamental adentrarse en la historia de un ángel poderoso del que quizá nunca hayas oído hablar. Este misterio nos invita a explorar el papel activo de lo celestial en la realización del plan divino, revelando que, incluso en medio del dolor y la desesperación, hay una fuerza superior trabajando para transformar la tragedia en un mensaje eterno de fe y redención. Además, nos reta a reflexionar sobre la conexión íntima entre lo terrenal y lo divino, y como cada detalle de esos momentos decisivos nos habla de un amor que trasciende la comprensión humana. La ciencia nos enseña que cuando estamos dispuestos a recibir información nueva, nuestra comprensión se expande de forma profunda. Por eso, te invitamos a dejar un comentario diciendo estoy listo y a iniciar el visionado del video, donde Miguel se enfrenta a Satanás y Gabriel reparte mensajes capaces de transformar el mundo. Mientras tanto, otro ángel poderoso actúa en los márgenes de los textos sagrados. El nombre Uriel se traduce como la luz de Dios o fuego de Dios, un epíteto perfecto para un mensajero designado a desvelar los misterios divinos. Resulta asombroso que, a pesar de su prominencia en la tradición etíope, Uriel no figure en las Biblias convencionales. ¿Qué motivo pudo haber llevado a que se le excluyera de los textos canónicos? Uriel se ubica entre los 7 arcángeles reconocidos en diversas tradiciones religiosas, y es venerado como un ser celestial dotado de una sabiduría y un poder inmensos. Su nombre, que evoca la esencia misma de la iluminación divina, encarna la misión de ser un portador del fuego celestial que guía a la humanidad en medio de las tinieblas espirituales. Al hojear la Biblia, es sorprendente notar su total ausencia, lo cual resulta especialmente intrigante si consideramos la rigurosa selección con la que otros relatos y figuras han sido incluidos en la narrativa sagrada. Esta omisión ha suscitado debates entre estudiosos y teólogos, quienes se cuestionan el impacto que tendría la incorporación de Uriel en la comprensión del plan divino. Además, su exclusión abre la puerta a explorar cómo las tradiciones orales y escritas han evolucionado a lo largo de los siglos, revelando matices que desafían nuestra percepción habitual de lo sagrado. Este enigma no solo invita a profundizar en el estudio de la fe, sino que también nos incita a reconsiderar el papel que lo celestial desempeña en la historia de la humanidad. La Biblia tradicional, tanto en las versiones protestante como católica, menciona explícitamente únicamente a Miguel y Gabriel entre la gran cantidad de seres celestiales que se describen en las Escrituras. Miguel se presenta como el guerrero divino, el gran príncipe encargado de la protección del pueblo,
como se puede leer en pasajes como Daniel 12:1 y en las épicas batallas en el libro de Apocalipsis contra Satanás. Por otro lado, Gabriel cumple el rol de mensajero celestial, interpretando visiones en el libro de Daniel y anunciando el nacimiento de Jesús a María en el Evangelio de Lucas. En este contexto, Uriel se asemeja a una joya preciosa oculta en la corona de las figuras celestiales, altamente valorada en algunas tradiciones, aunque permaneciendo invisible en otros relatos bíblicos. Imagínate una obra maestra en la que un personaje crucial solo se revela cuando la luz adecuada incide sobre la pintura. Esa es la figura de Uriel en la tradición bíblica. La razón detrás de su ausencia en las versiones canónicas se remonta a la formación de la Biblia misma. Los primeros líderes de la Iglesia establecieron criterios rigurosos para determinar qué escritos serían incluidos en el canon, evaluando aspectos como la conexión apostólica, la aceptación generalizada, la consistencia teológica y la evidencia de inspiración divina. Muchos de los textos en los que aparece Uriel, como el antiguo libro de Enoc, no cumplían con todos estos criterios o se consideraban controvertidos en cuanto a su autenticidad y mensaje. Esta situación ha generado un enigma fascinante, pues mientras algunas corrientes espirituales celebran a Uriel como un faro de iluminación divina, un ser cuya misión es revelar los misterios sagrados y guiar a la humanidad a través de la oscuridad espiritual, otros sistemas teológicos han optado por omitir su figura. Este contraste invita a una reflexión profunda sobre cómo se ha construido la narrativa sagrada y sobre los procesos históricos y teológicos que han determinado qué voces y relatos se conservan y cuáles quedan en el olvido. La exclusión de Uriel en los textos canónicos no solo destaca la diversidad de interpretaciones dentro del cristianismo, sino que también abre la puerta a redescubrir tradiciones ocultas que, a pesar de su aparente marginalidad, ofrecen un enfoque rico y simbólico sobre la interacción entre lo divino y lo humano. Según las autoridades de la Iglesia Occidental, 2 libros atribuidos a Esdras no alcanzaron los criterios establecidos para formar parte de los textos canónicos. En esos escritos que se consideraron apócrifos, Uriel desempeña un papel cautivador, es el revelador de misterios celestiales, el intérprete de visiones apocalípticas y el vigilante que custodia las puertas del Edén. Su función es la de tender un puente entre lo divino y lo humano, facilitando la comprensión de las verdades profundas de Dios. A pesar de sus orígenes milenarios, estos relatos fueron finalmente excluidos de la Biblia estándar, mientras que las tradiciones católica y ortodoxa ampliaron ligeramente su perspectiva angélica al incluir a Rafael, como se relata en el libro de Tobit. Otras tradiciones, por su parte, mencionan ángeles adicionales como Raguel, Remiel y Sarahiel, pero la ausencia de Uriel en los cánones occidentales sigue siendo un enigma, especialmente si se considera la gran relevancia que tiene en otras corrientes. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas, ha conservado estos relatos angélicos a lo largo de los siglos. Su profundo respeto hacia Uriel proviene de un antiguo documento, el Joumi del arcángel Uriel, que no solo atestigua su existencia, sino que también narra su participación directa en momentos cruciales de la historia cristiana. Este misterio se intensifica al conocer cómo esta tradición resalta la implicación activa de Uriel en el desarrollo de la fe, invitándonos a reflexionar sobre la diversidad y complejidad de las interpretaciones que han dado forma a la espiritualidad a lo largo del tiempo. Nos preguntamos por qué una figura tan imponente, central en una de las tradiciones cristianas más antiguas, continúa ausente de los textos religiosos occidentales. ¿Qué secretos cósmicos habría revelado Uriel que resultaron demasiado enigmáticos para ser aceptados en una narrativa más amplia? ¿Qué verdades ocultas iluminó que debieron ser protegidas con esmero? Esta reflexión nos conduce a un instante extraordinario en el que, en el preciso momento en que el alma se desprendía, Uriel irrumpió de manera decidida en la historia humana, justo a los pies de la cruz de Jesús. En el instante en que el soldado romano penetró el costado del Salvador con su lanza, ocurrió algo que los evangelios jamás registraron. Mientras la sangre y el agua brotaban de la herida, la tradición etíope sostiene que Uriel estaba presente con un propósito divino. Este poderoso arcángel, con una misión sagrada, se presentó en ese instante crucial, marcando para siempre la conexión de una nación entera con el sacrificio de Cristo. Según las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa Etíope, en el preciso instante en que la preciosa sangre de Jesús se derramó, Uriel apareció portando un cáliz de luz. Este recipiente, de origen divino, fue creado específicamente para capturar y simbolizar el significado profundo de ese acontecimiento, sirviendo como emblema de revelación y de la unión entre lo celestial y lo terrenal. La imagen de Uriel,
manifestada en ese momento único, no solo enriquece el relato del sacrificio, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre los misterios de la fe. Su aparición simboliza la fusión de la divinidad y la humanidad, y subraya la idea de que en el dolor y la oscuridad emergen destellos de esperanza y verdad, capaces de transformar la historia. Esta narrativa, custodiada durante siglos por la tradición etíope, continúa despertando asombro y alimentando debates sobre los aspectos ocultos del plan divino, desafiando a creyentes y estudiosos a mirar más allá de lo evidente y a descubrir los secretos que aún esperan ser revelados. La historia se desarrolla de forma oculta, lejos de la vista de los presentes, mientras se consumía un acto sin igual. Mientras los dolientes lamentaban la pérdida y los soldados competían por las vestiduras del Salvador, a los pies de la cruz se desplegaba la intervención de un ángel resplandeciente, cumpliendo una misión divina sin ser visto por los humanos. Según relata el Joumi del arcángel Uriel, este ser celestial extendió sus alas en señal de profundo respeto hacia el Mesías sufriente, y con una reverencia única, sumergió una de ellas en la corriente de sangre que brotaba del costado de Cristo. Con sumo cuidado, recogió ese líquido sagrado en un cáliz luminoso, un recipiente de origen divino destinado a capturar el significado trascendental de ese instante. Este gesto invisible pero cargado de simbolismo no solo marcó un momento decisivo en la historia espiritual, sino que también estableció un vínculo directo y poderoso con una nación situada a miles de kilómetros. La tradición etíope enseña que esta acción formaba parte de una estrategia divina diseñada especialmente para Etiopía, país que se consolidaría como uno de los primeros y más fervientes bastiones del cristianismo. En esta sagrada tarea, Uriel contó con la compañía de Miguel, el guerrero supremo del cielo, quien se unió a este acto para reforzar el mensaje de protección y redención. Más allá de su valor ritual, la imagen del ángel que recoge la sangre del Salvador simboliza la unión entre lo divino y lo humano, reflejando la idea de que en medio del sufrimiento se esconde una fuerza capaz de transformar la historia. Este relato, cuidadosamente preservado por la Iglesia Ortodoxa Etíope, invita a explorar los profundos misterios del sacrificio de Cristo, revelando conexiones inesperadas que trascienden fronteras y culturas. La intervención de Uriel y Miguel en ese instante subraya la creencia de que cada acción en el plan divino posee un significado profundo, marcando un antes y un después en el entendimiento del sacrificio, la fe y la protección divina. Estos dos poderosos arcángeles se unieron para formar un equipo divino con una misión muy específica, estrechamente ligada a la sangre de Cristo. Su colaboración resalta la trascendencia de su cometido, ya que se requería la intervención coordinada de dos de las entidades celestiales más influyentes para cumplir con este designio. A través de este relato, la Iglesia Ortodoxa Etíope traza un vínculo directo entre la cruz de Cristo y su tierra natal, estableciendo una conexión inigualable en comparación con otras naciones que adoptaron el cristianismo mediante esfuerzos misioneros posteriores. Según esta tradición, la relación de Etiopía con Cristo se forjó en el instante mismo de su sacrificio, dotando a este país de una posición única en la historia cristiana, como una tierra elegida para recibir bendición desde el inicio de la salvación. La sangre de Cristo adquiere un significado teológico profundo en las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pues representa la redención y el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este simbolismo se manifiesta de manera cotidiana en sus prácticas litúrgicas, especialmente durante la Santa Comunión, conocida como Kesai, en la cual los fieles participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque estas tradiciones y relatos no aparecen en los textos bíblicos canónicos, su influencia en la espiritualidad etíope es innegable, pues ofrecen una perspectiva mística y única sobre el sacrificio redentor y la conexión divina que une a una nación con el misterio de la fe. Además, este legado sagrado sigue inspirando a generaciones, recordándoles que en cada acto divino se esconde la promesa de una nueva esperanza y una unión inquebrantable con lo celestial. Durante siglos, esta narrativa se ha transmitido en la tradición de la Iglesia Ortodoxa Etíope, lo que evidencia la herencia cristiana independiente de Etiopía. A pesar de haber pasado por largos periodos de aislamiento respecto a otras comunidades cristianas, el país ha logrado conservar costumbres y creencias singulares. En el marco de la teología etíope, la recogida de la sangre de Cristo marcó el inicio de un plan divino. Aquella sangre, reunida en el cáliz resplandeciente de Uriel, se convertiría en el elemento consagrador que transformaría Etiopía en tierra sagrada. Este acto de santificación estableció al territorio como un lugar elegido por Dios, dotado de un propósito especial en la historia cristiana. El cáliz de luz se enraizó profundamente en la identidad de los creyentes etíopes,
representando no solo la sangre que contenía, sino también la conexión directa que los une al sacrificio de Cristo. En la iconografía etíope, este cáliz se retrata como una copa radiante, de la cual emana una luz divina, simbolizando la transferencia de la santidad desde el Calvario hacia el suelo etíope. Pero la labor de los ángeles no terminó en la mera recolección de sangre. Lo que hicieron a continuación transformó por completo a una nación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Etiopía adoptó el cristianismo de manera tan temprana? La Iglesia Ortodoxa Etíope sostiene una enseñanza verdaderamente asombrosa. Aún antes de que el cuerpo de Cristo fuera retirado de la cruz, su sangre ya estaba consagrando su tierra a través de la acción de los mensajeros celestiales más poderosos. Según esta tradición, mientras Uriel y Miguel recogían la preciosa sangre en su cáliz sagrado, recibieron instrucciones divinas para cumplir un propósito mayor. Con sus alas desplegadas contra el cielo que se oscurecía sobre el Gólgota, estos imponentes arcángeles emprendieron un viaje extraordinario que los llevaría directamente desde Jerusalén hasta las antiguas tierras altas de Etiopía. Imagina esta escena celestial: dos seres radiantes surcando los cielos, con sus alas capturando los últimos destellos del día, mientras se deslizan sobre imponentes montañas, cruzan valles envueltos en niebla y se elevan sobre vastas llanuras. De acuerdo con la tradición etíope, estos mensajeros divinos rociaron intencionadamente la sangre de Cristo sobre el terreno que dejaban bajo su paso. Cada gota carmesí que tocaba el suelo transformaba ese pedazo de tierra en un espacio sagrado, como si un artista celestial estuviera pintando un lienzo de creación con tintes de redención y luz. Este acto no solo marcó la consagración de la tierra, sino que estableció un vínculo único entre el sacrificio de Jesús y la herencia espiritual de Etiopía, una nación destinada a ser un refugio de fe y bendición desde tiempos inmemoriales. Este vuelo celestial no ocurrió por azar, sino que estuvo guiado por un propósito divino. Los arcángeles no se limitaron a surcar el cielo sin rumbo. Trazaron de forma estratégica un recorrido que marcó el destino de lugares que, con el tiempo, se transformarían en los santuarios más venerados del cristianismo en Etiopía. La tierra consagrada por la sangre del Salvador se convirtió en un terreno especialmente designado por lo divino, un espacio donde nacerían iglesias y monasterios, erigiéndose como testigos eternos del sacrificio de Cristo y de la posición privilegiada de Etiopía en el plan de Dios. ¿Por qué fue escogida Etiopía? La doctrina de la Iglesia Ortodoxa Etíope sostiene que Dios eligió a esta nación de forma deliberada para recibir una bendición singular. Mientras en el pie de la cruz los soldados romanos disputaban las vestiduras de Jesús, Miguel y Uriel ya habían trazado el destino de la tierra etíope, marcándola como territorio sagrado. Esta designación divina explica la conexión espiritual tan profunda que sienten los etíopes con la crucifixión, pues se cree que el suelo de su nación porta la impronta de la sangre del Salvador. Esta bendición no solo tuvo un significado místico, sino que también dio frutos históricos notables. Etiopía se convirtió en una de las primeras naciones en adoptar el cristianismo como religión oficial, estableciéndose en el siglo IV después de Cristo como la fe predominante, una decisión que moldeó la identidad etíope por casi 2 milenios. Este legado espiritual, forjado desde los momentos más intensos de la crucifixión, ha perdurado a lo largo de los siglos, consolidando a Etiopía como un territorio bendecido y profundamente entrelazado con el misterio y la redención del sacrificio de Cristo. Según la tradición, las semillas espirituales se plantaron en tiempos remotos gracias al accionar de Uriel y Miguel. Numerosos monasterios antiguos en Etiopía poseen una relevancia única, pues se cree que el mismo San Uriel fue responsable de establecer muchos de estos lugares sagrados a lo largo del país. Estos recintos se transformaron en centros de fervor, donde la veneración a Uriel se manifestaba en oraciones por la misericordia divina y en súplicas para el crecimiento de las cosechas, extendiendo sus bendiciones más allá de lo meramente espiritual y contribuyendo a la prosperidad agrícola de la nación. Hoy en día, Etiopía alberga algunas de las iglesias cristianas más antiguas y veneradas del mundo. La conexión entre estos antiguos lugares sagrados y la consagración impartida por la sangre se encuentra profundamente arraigada en la conciencia etíope. Los creyentes interpretan estos espacios como el resultado directo de las acciones de los arcángeles en Calvario, representaciones físicas del favor divino que comenzó en aquel instante decisivo. Esta conexión con la sangre del Salvador configura de manera esencial el culto en la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde la ceremonia de la Santa Comunión expresa una reverencia singular por la sangre de Cristo, distinguiéndose de otras tradiciones cristianas al resaltar la unión inquebrantable entre el sacrificio redentor y la identidad sagrada de la tierra etíope.
La conexión con la Iglesia Ortodoxa etíope se siente de forma inmediata y visceral, pues adoran en un territorio consagrado por la sangre que sus ángeles recogieron para los cristianos de Etiopía. Esta tradición no solo define su identidad nacional, sino que también se convierte en el pilar espiritual que explica por qué el cristianismo echó raíces tan profundas en su país y cómo su fe ha perdurado a lo largo de innumerables adversidades. La narrativa de la consagración de la tierra por la sangre vincula a los creyentes etíopes directamente con los momentos más intensos del sacrificio, a través de la intervención de Uriel y Miguel. Aunque los escépticos modernos se pregunten por qué este relato no se encuentra en los textos bíblicos, para los fieles de la Iglesia Ortodoxa etíope, esta omisión no le resta valor a su veracidad. Existen numerosas tradiciones sagradas que, sin estar plasmadas en la Biblia, continúan siendo fundamentales para comunidades cristianas en todo el mundo. La Iglesia Ortodoxa etíope ha preservado esta asombrosa historia a lo largo de los siglos, transmitiéndola de generación en generación mediante tradiciones orales y homilías escritas. Su relato, lleno de simbolismo y misticismo, se manifiesta tanto en las palabras como en las imágenes que adornan sus iglesias. Al visitar una iglesia ortodoxa etíope en la actualidad, es imposible no notar algo extraordinario en la decoración y en la atmósfera. Cada rincón parece narrar, a través de frescos y relieves, la conexión sagrada entre la tierra y el sacrificio de Cristo. Este legado visual y espiritual no solo es testimonio de un pasado imborrable, sino también un recordatorio constante de la bendición divina que marcó el origen de una nación, consolidando así la identidad y la fe de un pueblo que ha sabido mantener viva su herencia a pesar de los desafíos del tiempo. En la iconografía etíope se representa al ángel Uriel de una manera muy especial, a diferencia de las iglesias occidentales donde casi no se le muestra. En las obras de arte de Etiopía, Uriel destaca inmediatamente, ya que siempre se le ve portando un cáliz repleto de un líquido rojo vibrante. Cada elemento en el arte eclesiástico etíope tiene un significado profundo. El cáliz que sostiene no es un adorno, sino que narra la singular misión que cumplió durante la crucifixión de Jesús. Estas coloridas imágenes funcionan como auténticas ventanas al cielo, permitiendo que los fieles conecten con la historia sagrada a través de la contemplación visual, especialmente cuando las palabras resultan insuficientes. A lo largo y ancho de las iglesias etíopes, el cáliz de Uriel se erige como una guía espiritual, ayudando a los creyentes a profundizar en su fe. En las antiguas iglesias excavadas en la roca, como en Libala, se pueden apreciar murales que muestran a Uriel elevando su cáliz hacia el cielo, en representación de la preciosa sangre recogida en el monasterio de Damo. Algunas representaciones incluso muestran a Uriel con las puntas de sus alas teñidas de rojo, insinuando que sus plumas se sumergieron en la herida de Jesús. Esta tradición iconográfica ha perdurado a lo largo de los siglos, ya que incluso las nuevas iglesias ortodoxas etíopes continúan retratando a Uriel de la misma manera, creando un lazo visual que une a los creyentes de tiempos antiguos con los de la actualidad. Hoy en día, los tonos rojos de estas representaciones adquieren un significado profundo. Un especialista en las tradiciones de la iglesia etíope explica que esta imagen poderosa guarda una conexión con la copa utilizada en la comunión cristiana en todo el mundo. El cáliz en manos de Uriel simboliza tanto el sacrificio como la salvación, recordándole a los fieles que Jesús derramó su sangre no solo para redimir almas, sino también para santificar la tierra de Etiopía. Esta manifestación artística funciona como un puente entre los tiempos bíblicos y las ceremonias actuales, integrándose de forma especial en el rito más importante de la Iglesia Ortodoxa etíope, conocido como Ka, o Santa Comunión. Durante este sagrado servicio, se mezcla vino con agua para representar la sangre y el agua que brotaron del costado de Jesús, estableciendo una conexión directa entre la imagen de Uriel y el ritual central de la fe etíope. Al orar junto a estos frescos, los creyentes se unen a una tradición que se remonta a casi 2 milenios, fortaleciendo así el vínculo de la comunidad con lo divino. La constante representación de Uriel portando su cáliz no solo mantiene viva la identidad cristiana única de Etiopía, que se desarrolló de manera independiente, sino que también reaviva el recuerdo del sacrificio y la bendición que han forjado el carácter espiritual del país a lo largo de los siglos. La influencia europea fue superada y, durante siglos, la tradición artística etíope logró mantener viva su fe cristiana, aun en épocas de aislamiento de otros reinos cristianos. En tiempos en que las expansiones musulmanas cortaban los lazos con el resto del mundo cristiano, estas imágenes funcionaron como maestros silenciosos, preservando ideas religiosas esenciales que, de otro modo, se habrían perdido. Cuando por fin los misioneros arribaron a Etiopía,
Se encontraron con una comunidad de creyentes con tradiciones y expresiones artísticas profundamente enraizadas, que habían mantenido su identidad de forma independiente. Para los fieles de la Iglesia Ortodoxa etíope, estas representaciones son mucho más que simples ilustraciones, son auténticas ventanas al cielo, señales físicas de una verdad divina que invitan a los adoradores a ser parte de la historia sagrada. Al inclinarse en oración ante una imagen de Uriel con su cáliz, los creyentes no solo evocan un relato del pasado, sino que se conectan de forma directa con ese momento sagrado, sintiendo la presencia del sacrificio redentor. Esta tradición artística, con sus ricos detalles y simbolismo, revela la diversidad interna del cristianismo y muestra cómo cada cultura puede interpretar la fe de manera única. Las imágenes de Uriel en Etiopía ofrecen una perspectiva poderosa de la crucifixión, en la que se percibe la intervención directa de lo divino, fortaleciendo la identidad espiritual de un pueblo que ha sabido conservar su herencia y su conexión con lo sagrado a lo largo de los siglos. La intervención divina que consagró lugares específicos a través de la sangre de Jesús nos revela algo realmente extraordinario sobre el cristianismo. Esta tradición etíope ofrece una ventana única hacia la manera en que la fe se transforma y se adapta en distintas culturas. Uriel, al recolectar la sangre de Cristo, simboliza algo que va mucho más allá de un simple mito popular. Para los creyentes etíopes, este acto conecta de forma directa con el Calvario, haciendo que la redención de Jesús sea algo inmediato y profundamente personal para su tierra natal. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto cómo cada elemento en esta narrativa encierra un significado poderoso, mostrando que la santificación del territorio mediante la sangre de Jesús no es solo un relato folclórico, sino una creencia que ha forjado la identidad espiritual de una nación. Las tradiciones que han pasado de generación en generación demuestran que, en Etiopía, el sacrificio de Cristo se siente como una experiencia viva y tangible, que trasciende las palabras y se plasma en imágenes, rituales y la misma tierra. Pero aún hay otro misterio de ese mismo día que no hemos abordado. Se trata de las últimas palabras que Jesús pronunció antes de morir. Probablemente has escuchado esas palabras en diversas enseñanzas, pero ¿realmente has comprendido su profundo significado? En esos instantes finales se oculta una verdad oscura y compleja, un mensaje que va más allá de lo que se enseña en la escuela dominical. Estas palabras revelan una faceta impactante de lo que Jesús estaba experimentando en la cruz, un aspecto mucho más intenso, poderoso y, para ser sincero, hasta perturbador, que la versión convencional. La reflexión sobre estas últimas palabras invita a adentrarse en el misterio del sacrificio, a explorar un relato que desafía las interpretaciones habituales y que, al mismo tiempo, conecta a cada creyente con la experiencia genuina del sufrimiento y la redención en el Calvario. ¿Qué quiso transmitir el Salvador en sus últimos instantes? Descubrir esa respuesta podría revolucionar la forma en que comprendemos su sacrificio y la relevancia personal de su redención en nuestras vidas. No dejes pasar esta pieza esencial de la historia. Haz clic en el video que ves en pantalla para desvelar el significado oculto detrás de las últimas palabras de Jesús y adentrarte en el misterio de la crucifixión desde una perspectiva totalmente renovada. Si este viaje te está impactando, te invito a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna revelación. Únete a nosotros y forma parte de esta comunidad que busca comprender la verdad oculta de la fe.